En la práctica, en el primer ejercicio nos dice, indica aquellos casos que no evidencian de que ha ocurrido una reacción química. El primero, en la pregunta 1 te dice liberación de un gas. Cada vez que haya liberación de un gas es una reacción química, entonces esto sería verdadero. En el segundo enunciado te dice formación de precipitado sólido. Bueno, cuando hay formación de precipitado también es una reacción, es una evidencia de una reacción química. Entonces aquí puedes anotar, ¿no? Liberación de un gas, liberación de gas. Siempre que veas esa frase hay una reacción química. O también cuando veas precipitado, precipitado. Si ves ese término también es una evidencia de reacción química. El tercero te dice cambio de estado del agua de líquido a vapor. Eso es solamente un cambio de estado nada más, ya no hay una reacción química. Entonces sería falso. Esto no es una evidencia de una reacción química. El cuarto te dice a ti cambio de color, sabor y olor de las sustancias. Cuando ocurre eso, también hay una evidencia de una reacción química. Es decir, por ejemplo, en el caso de las manzanas, cuando lo vas a partir por la mitad, bueno, pues luego se oxida, ¿no? Empieza a cambiar de color. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo claro para el enunciado 4, ¿no? Entonces, la pregunta sería, indica aquellos casos que no evidencian de que ha ocurrido una reacción química. Bueno, solamente sería solo 3. Entonces, marcarás acá solo 3. Listo, esa sería la respuesta en la pregunta 1. Ahora, en el segundo enunciado te dice a ti, ¿en qué casos no ocurre una reacción química? El primero. Vamos a ver. El primero a ti te dice combustión de gas licuado de petróleo. ¿Será una reacción o no? ¿En qué casos no ocurre una reacción química? Cuando veas los términos combustión, en este caso sí hay una reacción química. Entonces aquí pondremos sí. En el segundo enunciado a ti te dicen lo siguiente, ¿no? Hervir el alcohol etílico. Bueno, cuando vas a hervir solamente se va a evaporar el alcohol, ¿no? Entonces solamente hay cambio de estado, del estado líquido a estado gaseoso. Entonces aquí no hay. Entonces vamos a poner cambio de estado por aquí. Cambio de estado. Y bueno, pues aquí pondríamos no, no es una evidencia de una reacción química. En el tercero nos dicen a nosotros lo siguiente. Fundición de un trozo de hierro. Fundición también solamente sería cambio de estado, o sea, nada que ver, no es una reacción química, entonces por ende aquí también sería no. El cuarto y último a nosotros nos dicen lo siguiente, ¿no? Neutralización del jugo gástrico con leche de magnesio. Bueno, obviamente también cuando veas el término neutralizar o titular va a ser una evidencia de una reacción química, ¿no? Entonces aquí sería, por ende, sí. Muy bien, y la pregunta a ti te dicen en qué casos no ocurre una reacción química. Bueno, pues no ocurre en qué caso, en el 2 y en el 3. Bueno, esa sería tu respuesta. Entonces acá ponemos 2 y 3. Bueno, marcaríamos eso. Eso sería la pregunta 1 y 2. Bueno, pasamos a la pregunta 3. Muy bien, pasamos a la pregunta 3 y te dice lo siguiente. Indique la relación incorrecta respecto a las reacciones químicas. Bueno, a ver, el primer enunciado te dice, ¿no? El carbonato de calcio va a pasar a ser 2 a óxido de calcio más dióxido de carbono. Si nos damos cuenta en este caso, hay una descomposición, ¿no? De un solo compuesto a 2 compuestos. Por lo tanto, esto sería verdad. Muy bien, es una descomposición. Acá en la B, hidrógeno 2 más oxígeno 2 te va a dar agua. Bueno, es adición, sino de dos elementos, en este caso no son compuestos, solamente son elementos, termina siendo un solo compuesto, por lo tanto sería reacción tipo adición, entonces también esto sería verdad. En el siguiente a ti te dicen doble sustitución. Bueno, para que haya doble sustitución debe haber doble desplazamiento, ¿no? Si nos damos cuenta, el sodio se queda con el cloro, o sea, esto de acá, y bueno, acá te da agua. Bueno, eso tenemos que corregir, ¿no? Acá tiene que ser hidrógeno 2 nada más, cosa que estos y estos se van a quedar, ¿no? Hidrógeno, bueno, se va a quedar con esto, y bueno, el cloro también. Bueno, entonces tendríamos cloruro de sodio, hidrógeno 2, entonces también hay doble desplazamiento, ¿no? Por ende acá también sería verdad. En el enunciado de a ti te dicen, ¿no? Es una reacción exotérmica, vamos a ver. Para que la reacción sea exotérmica, la energía tiene que estar en el lado de los productos. En este caso, la energía que te dan está en el lado de los reactantes. Entonces, esto no es una reacción exotérmica, esto sería una reacción endotérmica. Aquí tendríamos que corregir, endotérmica. Muy bien, entonces esto tendríamos que tachar, ¿no? Por ende, esto sería falso, así como tu ex. Y bueno, pasamos a la E. En este caso te dice sustitución simple. Bueno, veamos si es una sustitución simple. Si nos damos cuenta, el fierro está desplazando aquí al hidrógeno y se va a quedar con el cloro. Acá sería dicloruro de fierro más el hidrógeno 2. Profesor, ¿por qué hay aquí un 2? Bueno, pues el hidrógeno es un elemento diatómico, entonces se le va a poner el 2 debajo. Muy bien, entonces esto también sería verdad. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es la incorrecta? Bueno, solamente sería la D. Entonces, nos marcarás por ahí la D. Respuesta bien. Muy bien. Les voy a enseñar a balancear todas las reacciones en 3 pasos. Paso 1, 2 y 3. Tan simple. Observen, mira, el paso 1 te dice determine los estados de oxidación e identifique los 6 nombres. Yo les voy a enseñar a identificar los 6 nombres y también a determinar los estados de oxidación. Pero tienes que quedarte con esto, ¿no? Si los estados de oxidación aumentan de izquierda a derecha, en este sentido se oxida. Si es de derecha hacia izquierda, se va a reducir. Ese sería el paso 1. El paso 2 te dice lo siguiente, balancear sobre la misma línea. Eso es muy importante, ¿no? Sobre la misma línea. Ya les voy a explicar en qué consiste. Y aplicar el cangrejo. Eso también yo les explico. Entonces, eso sería el paso 2. El paso 3 te dice terminar por tanteo simple, así como te terminaron por ser simple. El orden sería metal, no metal, oxígeno, hidrógeno. Bueno, el último se puede invertir, ¿no? A veces no hay problema en ese caso. Bueno, también te pueden decir en medio ácido o en medio básico. Estos dos medios les voy a explicar cuando nos corresponda balancear tanto en medio ácido o medio básico. Por ahora lo vamos a dejar ahí, hasta el paso 3. En este caso siempre es una reacción redox nada más. Entonces, vayamos al paso 1. En el paso 1, ¿qué te dice? Bueno, te dice lo siguiente. Determine los estados de oxidación. Bueno, pues aquí. Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Por 4, ¿cuánto sería? Menos 8. El potasio está en el grupo 1, por lo tanto, trabaja con ¿cuánto? Con más 1. No te olvides multiplicar por esto, sería más 1 por 2, entonces sería más 2. Y la suma tiene que darte 0, ¿no? Para que te dé 0, entonces, ¿con cuánto estará trabajando el teluro? Con más 6. Más 2, más 6, más 8, menos 8, 0. Muy bien, aquí, en este caso, sabemos que el potasio está en el grupo 1A, entonces sería más 1. Muy bien, para que la suma sea 0, entonces el yodo tiene que trabajar con menos 1. Más 1 menos 1, 0. Igual acá, el hidrógeno sabemos que trabaja con más 1, para que la suma sea 0, entonces el cloro tiene que estar trabajando con menos 1. Aquí, el potasio trabaja con más 1 y acá el cloro entonces tiene que trabajar con menos 1 para que la suma nos dé 0. Aquí, un elemento cuando está solo, así como tú, sin combinarse, entonces trabaja con 0. Aquí igual el yodo está solo, ¿no? Pero acá yo veo un 2. Sí, bueno, es porque el yodo es diatómico, ¿no? Entonces acá se le suele poner 2. Entonces, pero está solo, sin combinarse, así que trabaja también con 0. El agua lo voy a dejar por ahí porque no interviene mucho, a menos que por este lado haya un peróxido. Muy bien, entonces, ya tenemos los estados de oxidación. Ahora tenemos que fijarnos quiénes cambian de estado de oxidación. Acá, el teluro, por ejemplo, está trabajando con más 6. ¿Pasa a cuánto? A 0. De más 6 a 0 está cambiando. Muy bien. ¿Quién más? El oxígeno no cambia nada, pero profe, ya no ha calculado el oxígeno. Sí, el oxígeno trabaja con menos 2. Acá el hidrógeno más 1 por 2 sería más 2. Más 2 menos 2, 0. Entonces, con menos 2, aquí también con menos 2, no está cambiando nada. Bien, el potasio también, con más 1, más 1, más 1 no cambia nada. ¿Qué más? El yodo, mira, de menos 1 está pasando a cuánto, ¿ah? 0. Bueno, ya había puesto esta línea, ¿no? Para no demorar. Listo, entonces, ¿quiénes cambian? El teluro de más 6 a 0. Entonces, fíjate acá. Más 6 debe estar por allá. Más 6 y 0. ¿En qué sentido está aumentando? Bueno, está avanzando de derecha hacia izquierda. Entonces, sería esto de acá. Se reduce, ¿no? Entonces, acá pondrás ¿qué cosa? El teluro de más 6 a 0 se reduce. Eso sería el primer nombre. A ese primer nombre también se le llama como el agente, ¿qué cosa? Agente oxidante. Oxidante. Muy bien, entonces ya tenemos dos nombres. El que se reduce, el agente oxidante. Muy bien, ahora fíjate acá. El yodo pasa de menos 1 a ¿cuánto? A 0. Entonces, ¿cómo está aumentando? De menos 1 a 0, hacia allá. Entonces se oxida, ¿no es cierto? Entonces aquí pondré ¿qué cosa? Bueno, se oxida, debajo de la línea. A este que se oxida se le conoce con otro término también. ¿Qué cosa sería? El agente reductor. Muy bien. Listo. Ahora, sigues esta línea, ¿no? Que ya hemos enlazado. El que se reduce, ¿dónde va a llegar? O sea, acá se le va a llamar ¿qué cosa? Forma ¿qué? Bueno, pues forma reducida. Entonces ahí anotaremos forma reducida. ¿Cuántos nombres llevan? Sería 1, 2, 3, 4. Con esto sería 5. El último, el que se oxida. Allá donde llega, ¿cómo se va a llamar? Bueno, pues se va a llamar forma oxidada. Oxidada. Ese sería el paso número 1, ¿no? Determinamos los estados de oxidación, nos damos cuenta quiénes cambian de estado de oxidación y enlazamos y identificamos los 6 nombres. Forma oxidada, reducida, en fin, el que se reduce, el que se oxida, agente oxidante y agente reductor. El paso 1 estaría hecho. Vamos a pasar al paso número 2. Muy bien, el paso número 2, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice balancear sobre la misma línea y aplicar el cangrejo. La primera parte, balancear sobre la misma línea. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto mismo. Aquí, ¿qué numerito hay? Hay un 1, ¿cierto? Si no hay nada debajo de un elemento es porque hay un 1. Bueno, lo vamos a borrar. Entonces ya sabes, acá hay 1. Entonces, ¿cuántos teluros tienes? Bueno, pues hay 1 solo. Sigues la línea, sigues solamente la línea, no te importa nada más. Entonces sigue la línea. ¿Cuántos teluros hay acá? También hay 1. Entonces no tienes ningún problema. Trabajas con el 0, lo vas a encerrar en un círculo y también trabajarás con el más 6. Listo. Ahora, el otro que cambia, ¿quién es? El yodo, ¿no es cierto?
Acá, ¿cuántos yodos hay? Aquí también tenemos solamente un yodo, ¿no es cierto? Sigue la línea. Acá, ¿cuántos yodos tienes? 2. Entonces, cuando te dice balancear sobre la misma línea, se refiere a eso. Mira, acá tienes 2, acá tienes 1. Entonces, no puede quedar así. Entonces, acá tendrás que poner, ¿qué cosa? 2. Cosa que 2 por 1, ¿cuánto sería? 2 yodos. Allá también tendrías 2. Entonces, ¿en qué te va a afectar esto? Bueno, acá multiplicas 2 por 0, ¿cuánto sería? 0, eso no cambia, ¿no es cierto? Entonces lo encierras en un círculo. Acá sería 2 por 1, 2 por menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Y trabajas con ese último estado de oxidación. Bueno, ya tenemos los 4 círculos, entonces pasamos a la siguiente frase que decía aplicar el cangrejo, ¿no? Entonces, a ver, para aplicar el cangrejo siempre de atrás hacia adelante, como el cangrejo. Entonces, te preguntas, de 0 para llegar a más 6, ¿cuánto necesitas? Bueno, pues necesitas más 6, ¿no? Entonces sería más 6 electrones. El otro sería, de 0 para llegar a menos 2, ¿cuánto necesitas? Menos 2 electrones. Listo. Ahora, ¿qué más te dice? Bueno, acá nos faltaba completar esa frase, ¿no? Que dice, y buscar el factor. ¿Qué es ese factor, profesor? Bueno, ese factor es un número que al multiplicar aquí y otro número que al multiplicar aquí el producto tiene que darte igual. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto sería? Acá sería por 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería menos 2 por 3? Menos 6, ¿qué cosa? Menos 6 electrones. Acá, ¿qué más? ¿Por cuánto multiplicamos? Por 1. ¿Cuánto sería más 6 por 1? Entonces te daría más 6 electrones. Muy bien, más 6 menos 6, 0. Los electrones se van. Ahora, si no sabes cómo encontrar este factor fácil, haces esto, ¿no? Mínimo común múltiplo, le sacas a ese número que sería al 6, ¿no es cierto? Y al 2, entonces pones ahí. Haces una rayita por acá, le sacas mitad, ¿cuánto sería? 3, y acá sería 1. Acá sería tercia, 1, bueno, 1, lo dejamos ahí. Entonces, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? Entonces, el mínimo común múltiplo sería igual el producto, o sea, 6. Y agarras esto, ¿no? ¿Cuánto sería? 6 entre 6, 1. Ese 1 pones ahí, ahí está bien. 6 entre 2, bueno, pues te da 3 y pones ese 3 y ya está. Esa sería la forma de sacar el factor. Bien, bueno, hay varias formas, ¿no? Esa sería una de las formas. El siguiente que más te dice, ¿no? Ya tenemos el paso 2 concluido y buscar el factor. Bueno, ese factor, chicos, se mueve, ¿no? Este 3 se mueve sobre la misma línea. Sigue la línea, entonces aquí. Aquí no me vas a sumar, me tienes que multiplicar el 3, sería entonces por 3. Listo, sigue, allá también sería por 3. Luego, ¿qué más? El 1 también se mueve sobre su misma línea, acá sería 1, puedes poner el 1, pero no va a cambiar en nada, así como acá también pones 1, tampoco va a modificar en nada, así que lo dejamos ahí. Listo, ya tenemos el paso 2 hecho. Pasamos al paso 3, te dice terminar por tanteo simple, el orden sería metal, no metal, oxígeno, hidrógeno. O podemos cambiar esos dos últimos, ¿no? Entonces, a ver, terminamos por tanteo simple, empezamos por los metales. Acá tengo 2 potasios. 3 por 2, 6. Más 2, 8 potasios. Allá debo tener 8 también en el lado de los productos. Acá entonces voy a poner ¿qué cosa? 8. Listo, entonces solo tendría 8 potasios. No hay más potasios por allí. Bueno, no tengo otro metal, entonces paso al siguiente no metal, que sería, a ver, el teluro. Acá ¿cuántos teluros tengo? 1. Acá también tengo 1, así que no hay problema, ya está balanceado. Cloro, ¿sabes? Cloro tendría acá 1. Acá tengo 8. Bueno, 8 cloros, entonces aquí tendríamos que modificar. Entonces sería 8. Listo. ¿Qué más? Ahora, pasamos a ver, por ejemplo, a los yodos. Tendríamos 3 por 2, 6. 6 yodos acá, ya debemos tener 6. Mira, 3 por 2, 6. Muy bien, ahora oxígenos. Acá fíjate que tienes 4 oxígenos. Bueno, ahora es cuando rezas, no tiene que cuadrar todo. 4 oxígenos, allá tendrías solamente 1. Entonces multiplicarás por ¿cuánto? Por 4. 4 por 1, 4. Hidrógeno sería 4 por 2, 8. Acá ¿cuánto sería hidrógenos? 8. 8 por 1, 8 hidrógenos. Entonces la ecuación estaría balanceada. Entonces, ¿qué te preguntan a ti? Bueno, entonces concluimos. ¿Qué nos preguntan a nosotros? La suma de los coeficientes de agente reductor y la forma oxidada. Entonces, suma de coeficientes del agente reductor más la forma oxidada. ¿En cuánto sería eso? Agente reductor, aquí está. Agente reductor, su coeficiente sería 3 por 2, 6. Más qué cosa. La forma oxidada que aparece por allá, su coeficiente sería 3. Muy bien, ¿cuánto sale eso? 9. Y marcas eso. Eso sería la pregunta 4.